¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema de Lorenzo Córdoba, ayer por la noche platicamos con ustedes de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de determinar que se retirara el nombre de este personaje de los libros de texto que recordaban este hecho bochornoso en donde se burla de un líder de una comunidad originaria. Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum abordó nuevamente el tema, cuestionando la decisión de la Suprema Corte, pero también la postura por parte de Lorenzo Córdoba. Vamos a platicar precisamente de este tema y quiero agradecerle al periodista Carlos Centeno, director editorial del Soberano, que nos acompañe esta tarde. Mi querido Carlos, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Estimado Jesús, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y es todo un gran placer y todo un honor poder platicar con toda tu audiencia, con todo tu público. Y pues sí, mira, muy desafortunado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelva a actuar a favor de intereses de una pequeña élite en México y más cuando se trata de un episodio tan vergonzoso como lo es ese episodio de racismo y de clasismo, pues prácticamente perpetuado por Lorenzo Córdoba, ¿no? Ex consejero presidente del INE. Oye, partiendo de ahí, querido, es cierto, nos dicen la llamada fue ilegal, pero ¿cuál es el impacto de que un personaje de esta naturaleza, un personaje que era el consejero presidente del INE, que tenía un encuentro, una reunión con un líder de una comunidad originaria en el marco electoral, actúe de esa manera, que se dé la sensación de que un acto racista de este tamaño, pues quede impune? Pues yo creo que para empezar debemos de decir que no puede verse solo como un error personal, todo lo contrario. Esto pues no es un episodio aislado de discriminación, sino que hay que verlo como parte de un problema estructural, tal vez cultural y tal vez también ideológico que se sostiene en las cúpulas desafortunadamente, de nuestro país, ¿no? Entonces, claramente se ve cómo es que personas que pertenecen a cierta clase social siguen viendo a nuestros pueblos indígenas de una manera menor, de una manera en la que se les desprecia, de una manera en la que se les hace una burla, casi casi de una forma pues muy caricaturesca, ¿no? Podemos recordar en el audio pues cómo habla este Lorenzo Córdoba, o sea, lo peor de todo es que realmente nuestros pueblos indígenas ni siquiera hablan así y este tipo prácticamente los caricaturiza como si estuviéramos viendo estas típicas caricaturas o programas de televisión en donde tal vez ni siquiera un indígena de los pueblos originarios de México, sino también de los indígenas de Estados Unidos, ¿no? De los nativos de Estados Unidos, el gran jefe Apache y demás, como lo menciona Lorenzo. Entonces hay que verlo de esa forma, como un problema estructural, cultural e ideológico en México que tiene que acabar. Y la impunidad que le da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que en vez de que todo quede olvidado, va a pasar todo lo contrario. Y ya está pasando todo lo contrario. Se está volviendo a abrir el debate sobre este tema. Tú muy bien lo mencionaste. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo en la mañanera. O sea, podrán haber 1000 amparos, pero la memoria colectiva jamás podrá ser borrada. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Y Lorenzo Córdoba está pasando a la historia como un personaje clasista y racista. Y eso es lo malo, eso es lo malo. Oye, en ese punto que mencionabas, no es un asunto de un error personal, no es solamente una persona que se equivoca, sino un aspecto estructural. ¿De dónde parte? Es decir, Lorenzo Córdoba, al final de cuentas, forma parte de este grupo académico de intelectuales que en muchas ocasiones se abrogan este derecho de sentirse dueños de una verdad absoluta, como lo vimos en su paso por el INE, incluso ahora con toda esta discusión de la reforma electoral. Es decir, es una clase dominante la que actúa de esa forma, que utiliza el racismo como una forma de dominio. Yo creo que sí, y yo creo que estos pseudo intelectuales, porque de intelectuales no tienen nada, son el ejemplo claro de cómo una élite busca perpetuarse en el poder, conservar tal vez un poder material y también un poder o un monopolio sobre la memoria y el sentido común, y también imponiendo
o quitando o deshilachando narrativas. Y creo que eso es lo que hacían antes, ¿sabes, amigos? A estos comentócratas como Krause, Riva Palacio, el propio Ciro Murayama, que hoy vemos cómo sale en un tuit en defensa de su amo Lorenzo Córdoba, anunciando y diciendo que pues la llamada fue algo completamente, bueno, que fue ilegal, ¿no? La extracción del audio de esa llamada, pero tampoco hacen la crítica de lo que hizo este señor, ¿no? Lorenzo Córdoba. Entonces, vemos cómo desde esas cúpulas intelectuales o institucionales intentan, si intentan seguir con este tipo de pues, de abonar a una narrativa en contra de nuestros pueblos indígenas o de o de las clases sociales pues desprotegidas, ¿no? Que eso es lo que también afecta demasiado y ha afectado muchísimo en la parte social, cultural y económica del país, en donde todavía existe muchísimo esta parte de la distinción de clases a través tal vez de tu forma de ser, de tu forma de vestir o o de tu color de piel, que es lo más grave de todo, ¿no? Ahorita mencionábamos, a final de cuentas, quitas de los libros de texto, pero tu trayectoria ya queda manchada y queda manchada por eso, por esa postura popular, por la postura de la sociedad de decir, pues sí, no lo dirá un libro de texto, pero nosotros sabemos quién eres. Exactamente, probablemente pues ya se perdió la oportunidad de que este episodio racista para poder exhibir la manera en la que se comporta. Es que mira, imagínate amigo, si esa llamada se filtró, ¿qué no es lo que dirán ahí entre sus mesas, en sus comidas, con los más allegados, ¿no? O sea, imagínate toda esa trama que pudo haber pasado, que sigue pasando y cómo se sigue viendo reflejado nuevamente en cómo tratan a las demás personas. Y mira, este es un episodio que ya había sucedido hace unos años y yo me acuerdo muy bien porque ahí estuve de cómo una vez Lorenzo Córdoba asistió a mi universidad, a la FES Acatlán de la UNAM, y lo corrimos porque, y le dijimos en su cara que no íbamos a aceptar en la UNAM a personajes racistas y clasistas. Y a raíz de eso se armó todo un movimiento de jóvenes universitarios para tratar de nuevamente promover esta idea de que no, de que el INE no necesitaba un personaje racista y clasista al mando como lo es Lorenzo Córdoba. Así que creo que todavía queda muchísimo por hacer, esta batalla hegemónica, me atrevo a decir, entre narrativas. Y tenemos que ganarla, porque el día de ayer lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es prácticamente lo que siempre ha estado viniendo haciendo, que es proteger a las élites y no, o sea, proteger al agresor y no al agredido. Entonces, eso es un tema que se tiene que corregir y espero que con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación quede más que corregido. Y sin embargo, pues también es importante mencionar que ahora, y es gracioso, ¿no? Como las vueltas de la vida, que ahora el próximo presidente de la Suprema Corte de la Nación es un ministro abiertamente indígena. Sí, que me imagino que eso no ha de ser mucha gracia a Córdoba y a su séquito, ¿no? Exactamente, o sea, imagínate todo lo que tuvo que haber pasado y yo creo que Lorenzo Córdoba debe estar ahorita frustradísimo y enojadísimo con esa designación que el pueblo de México hizo, porque así fue, el pueblo de México votó para que un ministro indígena fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caso contrario a lo de él, ¿no? Que nadie lo votó y fue impuesto ahí por el PRIAN en el Instituto Nacional Electoral. Claro. Oye, este México que a final de cuentas llega en el año 2000 con esta elección de Vicente Fox, y que es muy defendido por estas plumas como Denis Dresser, Riva Palacio, el propio Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, quien lo pinta como ese México democrático, ese México de instituciones, ese México de avanzada, pero resulta que es un México que segregaba en muchos sentidos. Y ahí amplío el tema y la pregunta, querido Carlos. En general, ya mencionabas estos pseudointelectuales como tal, que tienen este comportamiento pues sí, tan deleznable, por no decirlo de otra manera, ¿no? Y quienes incluso durante la elección caían constantemente en estos insultos hacia la población.
Y ahorita mencionabas, hay que ganar esa disputa cultural. ¿Tú cómo los ves a ellos en ese marco? O sea, ves ves nuevos rostros, nuevas plumas, los ves fuera del entorno. ¿Cómo entendemos en este momento a ese grupo que parecería que está buscando articularse de nuevo? Pues mira, yo creo que a mí me parece desafortunado para empezar que le sigan dando espacios a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque vuelven a utilizar esa pluma que tú dices para para posicionar tal vez una narrativa, una ideología en torno y funcionalmente para sus grupos, no para el pueblo, no para la demás gente. O sea, si tú te das cuenta a quiénes le escriben o para quiénes va dirigido su texto, pues va dirigido para un pequeño y diminuto grupo que es una cúpula. Por ejemplo, en el Reforma hace unos días, alguien, no recuerdo el nombre del autor, pero sacaba una columna de opinión que decía, gentrifiquemos México. Y eso te da a entender muchísimo de cómo están tan desapegados de la realidad del mexicano de a pie. Y nuevamente, te das cuenta de que no le escriben al mexicano de la mayoría, le escriben a un grupo, a un pequeño grupo de mexicanos que viven en una burbuja y que tal vez a ellos sí les beneficie, en este caso, el tema de una gentrificación, pero que en su totalidad al resto de los mexicanos que habitamos esta ciudad, pues no nos beneficia, porque lleva consigo la gentrificación otros problemas económicos de desplazamiento y entonces volvemos a eso, ¿no? Están perdidos y están escribiendo hacia grupos diminutos, hacia grupos muy pequeños que realmente no aportan nada a una base electoral dura y fuerte para tal vez la oposición que les gusta todos estos temas, ¿no? Caso contrario a lo que, por ejemplo, a tu trabajo, me atrevo a decir que al trabajo que hace también el soberano, que hacemos un tipo pues, o sea, que escribimos y hacemos un trabajo prácticamente enfocado en una totalidad, en una mayoría del pueblo y de la gente. ¿Para qué? Pues para que estén informados a mayores y grandes rasgos de lo que está sucediendo en el esa es la cultura o la batalla cultural más bien que debemos estar peleando y que debemos estar dando en los próximos años, porque no es algo que lo venga a hacer el gobierno de México, que digo, se hace conforme a las políticas públicas, pero nosotros en nuestra cancha sí tenemos pues esa batalla que dar en este año y en los siguientes, porque solo así vamos a poder desprendernos de ese estigma que han impuesto no solo no solo estas cúpulas, sino también desde la televisión, las típicas novelas, no sé si, bueno, yo recuerdo algunas novelas de cómo siempre ponen al moreno como el malo, como el ratero, como el pobre, y al rubio como el rico, como el salvador en toda la narrativa, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante, es un tema muy cultural y es un tema que nos lo han impregnado tanto los medios de comunicación tradicionales conforme a sus plumas y también a estos guionistas de estas televisiones, ¿no? Es todo un caso, es todo un tema, pero tenemos que seguir dando esa lucha, tenemos que nosotros abrirle los ojos a la gente y empezar a sensibilizar y empezar tal vez como lo decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La revolución de conciencias ahora no solo en la forma política, sino también en la batalla cultural, básicamente en este tema, en este aspecto. ¿Cómo crees tú, desde tu expertise, desde tu periodismo, que se recuerde finalmente a Lorenzo Córdoba en todo su periodo académico, intelectual, de lo que conocemos hasta ahora, e incluso su participación en la vida electoral? Pues yo creo que va a ser recordado como el árbitro más parcial que ha tenido el INE. ¿Por qué? Porque siempre estuvo jugando a favor del PRIAN, siempre estuvo jugando a favor de las cúpulas. Y yo recuerdo mucho cómo él dijo en la elección del 2018, o cómo él reprochaba muchísimo de que gracias al INE, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ganó en las elecciones del 2018. Y es ahí donde tenemos que volver a recordarle, y es ahí donde el pueblo también le recordó que no fue gracias a él y tampoco fue gracias al INE que ganó
el movimiento de la Cuarta Transformación. El movimiento de la Cuarta Transformación ganó porque el pueblo lo quiso así, porque el pueblo lo decidió de esa forma. Los millones de votos que recibió el presidente López Obrador no fueron gracias al INE, fueron gracias al pueblo que confió en ese proyecto. Entonces, yo creo que va a ser recordado como como un personaje muy gris, un personaje antidemócrata, un personaje racista, clasista y también pues un personaje que jugó en el bando, jugó para ciertos bandos cuando no tenía que haberlo hecho. Y jamás vamos a olvidar y jamás tenemos que olvidar dejando de ser presidente consejero del INE, fue a dar un discurso ahí en la Marcha Rosa, que sabemos que, aunque se dijeran apartidistas, tenía mucho, pero mucho partidismo por parte del PRI, por parte del PAN, y una mano ahí por parte de Claudio X González. Entonces, así va a pasar a la historia y así será recordado como un personaje y un árbitro del INE completamente parcial para sus amigos. Mi querido Carlos Centeno, director editorial del Soberano, yo quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, querido, y como siempre, la verdad es un placer platicar contigo. Gracias a ti, amigo, y nos vemos a la próxima. Yo encantado de poder estar aquí hablando en tu espacio y hablándole a toda tu audiencia, a quien le mando un fuerte abrazo y un gran saludo y muchísimas gracias nuevamente.